Listo, entonces hasta ahora hemos trabajado el comportamiento de un medio material dieléctrico en un campo eléctrico, ¿sí? Entonces ya entendemos que dicho material se polariza y una manera de entender esa polarización es que en el material dieléctrico se inducen cargas de polarización, que son cargas superficiales y cargas volumétricas. Sí, ya hemos hecho algunos cálculos para poder ver cómo es el efecto directamente de esas cargas de polarización en términos del potencial eléctrico. Y pues ustedes saben que una vez derivado el potencial eléctrico, pues fácilmente ya pueden determinar el campo eléctrico debido a esas cargas de polarización. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de condiciones de frontera. ¿A qué hacen referencia las condiciones de frontera? Y esas hacen relación exclusivamente a cómo se comportan, ¿sí?, los campos cuando ustedes pasan de un medio material a otro. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, puede ocurrir el caso de que los medios materiales son separados, por ejemplo, por un conductor. ¿Sí? Donde dicho conductor puede tener una distribución de carga libre. ¿Entendido? Entonces, ustedes saben que yo tengo un conductor que separa dos medios materiales y entonces yo quiero saber, bueno, entonces, ¿cómo sería el comportamiento de los campos eléctricos cuando yo paso de una región donde tengo un campo eléctrico caracterizados por unas ciertas propiedades dieléctricas a otro material, sí, dieléctrico distinto, caracterizado por propiedades dieléctricas también distintas? ¿Sí me hago entender? Y donde la interfase que separa esos medios materiales dieléctricos puede ser un conductor y donde dicho conductor posee una distribución de carga libre. Eso es lo que yo quiero analizar. ¿Me entiende? Este análisis que voy a hacer es muy parecido a lo que hicimos cuando hablábamos de condiciones de frontera en el vacío. Sí, recuerden que en el vacío nosotros teníamos simplemente dos regiones que eran vacío, no eran medios materiales, que estaban separados, por ejemplo, por una interfase, donde dicha interfase poseía una distribución de carga. Sí, el análisis que voy a hacer es muy parecida a esa. Y van a darse cuenta que el procedimiento es exactamente el mismo. Sí, solamente que voy a tener cuidado ahora es de partir de dónde, de qué ecuaciones voy a tener que, o qué ecuaciones son las que voy a tener que considerar para poder analizar el comportamiento de esos campos. Sí, sí, está como clara la idea, muchachos, de lo que quiero hacer. ¿Me entendieron? ¿Sí me entienden, muchachos? Ah, los muchachos, ¿me escucharon? Sí, profe. Sí, ok, entonces como ejemplo, pues, o como dibujo es este dibujito, por ejemplo, me sirve mucho para poder describir lo que acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una región, ¿sí? Una región en la parte superior, ¿sí? Otra región de material dieléctrico en la parte inferior. El material dieléctrico en la parte superior está caracterizada por una permitividad epsilon sub 2. El material dieléctrico en la parte inferior está caracterizado por un material dieléctrico epsilon sub 1. ¿Sí? En la región 2 yo tengo vectores de campo. Recuerden que cuando ustedes tienen materiales dieléctricos, ustedes tienen tres tipos de vectores de campo, ¿no? ¿Qué son cuáles? Que son el vector de desplazamiento eléctrico, el vector de campo eléctrico y el vector de polarización. Sí, entonces en la región 2 se caracteriza por los tres vectores de campo asociados a esa región y en la región 1 tengo también tres vectores de campo que identifican esa región. Solo que las dos regiones, por ejemplo, son separadas por esta interfase que está acá. Esa interfase entonces puede ser un conductor y sobre esa interfase entonces yo tengo una distribución de carga libre superficial. Sí, entonces es lo que estoy manifestando aquí. Son dos medios materiales dieléctricos caracterizados por estas constantes, por esta permitividad en un medio material, por esta permitividad en otro medio material. Y la interfase que separa esos dos medios materiales va a ser una interfase que posee una densidad de carga libre sigma. ¿Sí? Entonces yo espero que esas características que estoy mencionando me permita ver cómo se relacionarían los vectores de campo. Ok, bien, entonces para estudiar el primer caso o para estudiar el comportamiento de los campos eléctricos voy a partir de las ecuaciones de Maxwell. Sí, de las ecuaciones de Maxwell en el caso estático para campos eléctricos. Recuerden que en el caso de medios materiales dieléctricos, ustedes tienen dos ecuaciones de Maxwell. Una ecuación de Maxwell que tiene que ver con el rotacional del campo eléctrico, ¿sí? Entonces usted tiene esta ecuación que está acá, el rotacional del campo eléctrico. ¿Cuánto es que tiene que valer este rotacional en el caso estático? ¿Cuánto es que valía, muchachos? Por favor, ese resultado nunca se les Cero, olvide. ¿Vale cuánto? Vale cero. Ok. cero. Muy bien. Y la otra ecuación es la ecuación, la ley de Gauss. La ley de Gauss tiene que ver con la divergencia del vector de desplazamiento eléctrico y esto va a ser igual a la densidad volumétrica de carga libre.
Sí, estas son las dos ecuaciones de Maxwell para el caso estático en medios materiales dieléctricos, ¿ok? Solo que voy a utilizar esas ecuaciones para no en su versión diferencial, sino en su versión integral. Y ustedes fácilmente entienden de que la versión diferencial de estas ecuaciones pues simplemente son estas. De esta ecuación es simplemente la circulación del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada. Esto me da ¿cuánto es que vale esta circulación? ¿Ustedes hicieron ese problema? ¿Cuánto fue que valía? Muchachos, ¿cuánto es que vale la circulación? Esta ecuación es equivalente a esta ecuación. Esta ecuación entonces me dice que la circulación del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada C es igual a ¿cuánto? Cero también. Eso vale cero. Y la versión diferencial de esta ecuación de la ley de Gauss, pues simplemente es esta expresión que está acá. ¿Sí? Entonces, para poder ver el comportamiento de los campos que separa dos medios materiales, pues simplemente voy a usar las versiones integrales de las dos leyes de Maxwell. ¿Sí? ¿Está entendido, muchachas, acá? ¿Me comprenden? ¿De dónde voy a partir el análisis? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, para poder utilizar esta versión de la ley de Gauss, que me está midiendo el flujo del vector de desplazamiento eléctrico a través de una superficie cerrada, entonces voy a escoger convenientemente la superficie cerrada, ¿sí? De tal manera que esa superficie cerrada termine abarcando las dos regiones. En ese caso, la superficie cerrada la voy a escoger así. ¿Me entienden? Aquí tengo la región 2, que es la parte de arriba, tengo la región 1, que es la parte de abajo. Es la superficie gaussiana. Esta superficie gaussiana, por ejemplo, se dan cuenta que va a ser un cilindro de longitud L y de sección de este disco que está acá, tiene un área de A. Bueno, aquí le he colocado de A, pero simplemente es una A. Sí, aquí quitemos ese diferencial que está acá, simplemente es el área de esta sección. Sí, si estamos entendidos, entonces, como yo estoy interesado es en analizar el comportamiento del vector de desplazamiento eléctrico, entonces yo digo que la región 2 está caracterizado por ¿quién? Por un vector de desplazamiento eléctrico de su 2, en tanto que la región 1 está caracterizado por un vector de desplazamiento eléctrico de su 1. Hasta ahí, muchachos, ¿me entendieron lo que estoy haciendo? ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Muy bien, entonces des en cuenta de que esta superficie gaussiana, que es el cilindro de longitud L, tiene la característica de que está inmersa en las dos regiones, ¿sí? Y como es una superficie cerrada, no olviden que los vectores normales de esa superficie cerrada siempre tienen que apuntar hacia afuera de la superficie. Es por eso entonces que aquí yo dibujo dos vectores unitarios. El vector unitario N2, sí, que está apuntando hacia afuera, que en este caso el que ustedes consiguen visualizar, este que está acá, que es el vector normal al disco que está en la región 2, el vector normal unitario N1, que es este que está acá, que es un vector normal al disco que está en la región 1, y des en cuenta que como yo tengo una superficie cerrada, entonces también tienen la otra superficie que conforma esa superficie cerrada, que es la cara lateral, que es esta que está acá. Sí, esta es la otra superficie que está aquí. Si me hago entender, ¿qué definen el cilindro como una superficie cerrada? O sea, yo lo que estoy diciendo es que la superficie cerrada, que es el cilindro, está conformada por dos superficies abiertas, que son los dos discos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, y la cara lateral. ¿Me entendieron, muchachos, acá? ¿Sí está entendido? Muchachos, ¿me comprenden? Edward. Profe. Sí, Fernanda, ok. Muy bien. Entonces, como yo estoy interesado en calcular el flujo del vector de desplazamiento eléctrico a través de esa superficie, ¿sí? Entonces voy a partir el flujo a través de la superficie S como estos tres flujos, miren, así como está aquí. Esto mide el flujo del vector de desplazamiento eléctrico a través de la superficie S1 que está abajo, el flujo del vector de desplazamiento eléctrico a través de la superficie S2 que está arriba, y el flujo del vector de desplazamiento eléctrico a través de la cara lateral. ¿Sí me hago entender? Ahora sí, no olviden que como la superficie 1 y la superficie 2 están en dos regiones distintas, entonces fácilmente identificamos que en la región 1 está el vector de desplazamiento eléctrico de su 1, en la región 2 está el vector de desplazamiento eléctrico de su 2, pero dado que la cara lateral involucra tanto la región 1 como la región 2, aquí no especifico exactamente cuál vector de desplazamiento eléctrico voy a considerar. ¿Sí? ¿Sí me entienden, muchachos, cómo entender esta relación que está acá? ¿Sí me comprendieron? ¿Sí me entendieron eso?
Sí, profe. Estamos entendidos. Hasta aquí preguntas. ¿Alguien tiene alguna inquietud de ese análisis que estoy haciendo? Víctor, Lorena, Keiter, Julio, ¿tienen inquietudes? No, profe. Muy bien, listo. Entonces, como mi interés es analizar el comportamiento exactamente de los campos eléctricos cuando pasan de una región a otra, entonces voy a tener que hacer la primera aproximación. ¿En qué consiste la primera aproximación? La primera aproximación consiste en lo siguiente, que esta longitud que aparece aquí, esta longitud, que caracteriza exactamente la altura del cilindro, la voy a hacer tender a cero. ¿Sí? Entonces voy a tener que tomar el límite de L tendiendo a cero. Esto de acá se hace bajo la aproximación L tendiendo a cero. ¿Cuál es la razón de tomar L tendiendo a cero? Lo que voy a hacer es simplemente aproximar esta cara superior a la cara inferior, pero las voy a aproximar de tal manera que ellas también se aproximen a la frontera. ¿Me entendieron esa aproximación, muchachos? ¿Sí me entienden? O sea, cuando tomo el límite L tendiendo a cero, lo que hago simplemente es bajar la cara de arriba y la aproximo a la cara de abajo, solamente que las aproximaciones son simultáneas, de tal manera que se aproximen casi simultáneamente a la frontera o a la interfase que separa los dos medios materiales. ¿Me entienden, muchachos? ¿Qué es lo que estaría haciendo? ¿Sí me comprendieron? Víctor, Lorena, Keiter, Eduard, ¿me entienden? Sí. Ok, entonces en cuenta de que esto que está acá, la tercera integral me está midiendo el flujo a través de la cara lateral. Y des en cuenta ¿cuál es el área de la cara lateral? ¿Quién me puede determinar cuánto vale el área de la cara lateral? Si digamos que el área, digamos que este disco tiene un radio, este disco de acá, supóngale que tiene un radio R. Este disco de acá tiene un radio R. Vamos a suponer que el disco tiene un radio R. Vamos a suponerlo simplemente para hacer un análisis, un cálculo bastante sencillo. Si ustedes me dicen que el disco tiene un radio R, entonces ¿cuánto vale el área de la cara lateral? ¿Cuánto es que valdría? 2πr por L. Ah, muy bien, 2πr por L, ¿sí o no? Si estamos entendidos, o sea, ustedes están calculando el flujo a través de esta área suele. Muy bien, pone una pregunta. ¿Y qué pasa si ustedes me toman el área tendiendo a cero? Esta longitud tiende a cero. ¿A qué tendería el área de esa cara lateral? Si esto tiende a cero, perdón. A cero también. Muy bien, tiende a cero, o sea, tiende cada vez a ser más pequeño. Por lo tanto, si esa área tiende a cada vez a ser más pequeño, ¿a qué tiende esta integral? Ese flujo, ¿a qué tendería? A cero. Muy bien, entonces, como una primera aproximación, ustedes pueden decir lo siguiente, que cuando ustedes toman el límite cuando L tiende a cero, entonces se dan cuenta de que esta integral también tiende a cero, o sea, el flujo a través de la cara lateral tiende a cero. De tal manera que bajo esa aproximación solamente se van a quedar con estos dos flujos que están acá. ¿Sí me entienden, muchachos, cómo es que llego a estas dos expresiones únicamente? ¿Sí me entendieron cuáles fueron los argumentos que utilicé para llegar a esas dos expresiones? Damaris, Fernanda, ¿sí me entiende? Juan Felipe. Sí, profe. ¿Está claro? Muy bien, listo. Entonces, yo lo que hice fue eso. La primera aproximación consistió en tomar el límite cuando L tiende a cero. Por lo tanto, lo único que ahora debo calcular es el flujo a través de la superficie o el disco superior debido al campo eléctrico de su 2 y el flujo a través del disco inferior debido al campo eléctrico de su 1. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como mi interés, recuerden que los campos, los vectores de desplazamiento eléctrico, por favor no se olviden esto, los vectores de desplazamiento eléctrico, estos vectores de desplazamiento eléctrico son funciones del punto, ¿no? Son funciones del punto. Eso quiere decir que el vector de desplazamiento eléctrico aquí, como es un punto distinto al de acá, entonces el valor del vector de desplazamiento eléctrico en este punto sería diferente al de este punto que está acá. ¿Sí me entienden esta observación, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es una cosa muy simple. Voy a considerar que el área A es muy pequeña. Voy a considerar que el área A es muy pequeña. O sea, lo que voy a decir es que el disco es bastante pequeño, tal que yo pueda aproximar ese disco casi a un punto. O sea, miren lo que hice. Bajé esta cara que está acá, la bajé acá, esta la aproximé a esta de tal manera que casi estarían trabajando con esta región que está aquí. Aproximadamente estarían trabajando solamente con esta que está acá.
Ahora lo que voy a hacer es reducir la dimensión de esa área. Si ustedes me dicen que el área es muy pequeña, entonces ustedes tienen lo siguiente, que ustedes me dicen que el valor del vector de desplazamiento eléctrico a través de este punto que tengo acá, voy a señalarlo, si yo considero que esta área es muy pequeña, entonces el valor del desplazamiento eléctrico a través de este punto sería aproximadamente igual que el valor de desplazamiento eléctrico a través de este punto. ¿Sí me entendieron lo que estaría afirmando, muchachos, cuando yo considero que el área es muy pequeña? ¿Sí me entienden esa otra aproximación? Sí, profe. ¿Sí me entienden? Muy bien, o sea, en otras palabras, yo digo que si X1, ¿sí?, es muy próximo a X2, entonces yo lo que estoy diciendo es que el valor del desplazamiento eléctrico a través del punto X1 es aproximadamente igual al valor del desplazamiento eléctrico a través del punto X2. ¿Sí? O sea, en otras palabras, yo digo que bajo esta aproximación, los vectores de desplazamiento eléctrico son aproximadamente uniformes. ¿Me entendieron eso, muchachos? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? En esa aproximación, bajo ese argumento. Lorena, Víctor, Keiter, Julio. Sí estamos, Damaris, ¿me entienden? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si es así, miren lo que va a pasar con estas dos integrales. Como yo estoy considerando que las áreas son muy pequeñas, entonces los vectores de desplazamiento D1 y D2 que miden el flujo, que son vectores de desplazamiento eléctrico a través de esta área, miren, este diferencial de área, entonces son aproximadamente uniformes de tal manera que yo puedo sacar este vector que está acá. Esto lo puedo sacar, tanto este como este. De tal manera que yo puedo escribir esto así, miren, entonces el flujo a través de la superficie cerrada, bajo esa segunda aproximación se reduce a esto. D1.N1 por la integral de superficie a través de C1 más D2.N2 por la integral de superficie a través de C2. Pero no olviden que la superficie S1 que está arriba, que es el disco, y la superficie 2 es del disco, son de la misma área, de tal manera que estas integrales me van a terminar dando la misma área. ¿Me entendieron ese otro resultado, muchachos? ¿Qué fue lo que hice? ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien, entonces me doy cuenta que yo llego al siguiente resultado, que el flujo del vector de desplazamiento eléctrico a través de la superficie gaussiana S, que es el cilindro, entonces va a ser aproximadamente igual a esta expresión que está acá, a esta expresión que está aquí. Hasta ahí, muchachos. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo llega a ese resultado? ¿No hay preguntas, muchachos? Muy bien. Lo único que quiero que observen es lo siguiente. Miren, en el momento en que yo tome la longitud aproximadamente igual a 0 y bajen la cara superior a la cara inferior, fácilmente ustedes consiguen darse cuenta de que los vectores normales N2 y N1 son paralelos, ¿no? Solamente que están orientados en sentidos opuestos. O sea, en otras palabras, yo puedo afirmar lo siguiente. N2 es igual a menos N1. ¿Sí? N2 es igual a menos N1. De tal manera que en el límite cuando L tiende a 0 y en la aproximación cuando las áreas son muy pequeñas, entonces llegan al siguiente resultado. Miren, que el flujo del vector de desplazamiento eléctrico a través de ese cilindro, ¿sí?, o de esa superficie gaussiana, pues simplemente se reduce a esta cantidad que está acá. D2 menos D1 punto multiplicado escalarmente por N2 multiplicado por A. Solo que ahora lo que voy a escribir, en lugar de N2, la voy a escribir simplemente como N. ¿Y qué identifica el vector N? Es un vector normal unitario a la superficie. ¿Qué significa eso? Entonces, que cuando ustedes bajan el disco, lo bajan acá, y este otro disco lo suben, entonces los dos vectores normales, N2 y N1, son paralelos, y esos vectores terminan siendo también iguales a un vector normal que yo lo voy a dibujar así. Este va a ser el vector N, que estoy mencionando anteriormente. Este va a ser el vector normal a la interfase, que es el que yo estoy escribiendo después. ¿Sí me entienden entonces qué significa el N que estoy colocando ahora? ¿Me entienden, muchachos? ¿Sí me entendieron el análisis? Damaris, Eduard, Fernanda, Juan Felipe, Julio, Keiter, Lorena, Víctor, ¿sí me entendieron? Sí, Sí, profe. profe. Sí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas con este resultado que está acá? Con este primer resultado. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Muy bien. Ahora sí, si ustedes miran la ley de Gauss, el análisis que hemos hecho hasta ahora solamente se ha limitado a la parte izquierda, a esta que está acá.
Pero lo que nosotros sabemos es que ese flujo va a ser proporcional a la carga libre encerrada. Volvamos al dibujo, miren. Desen cuenta de que este es un cilindro y ese cilindro encierra una región en la parte superior, otra región en la parte inferior, pero además corta la interfase que separa los dos medios materiales dieléctricos. Esa interfase pues simplemente es la que estoy señalando con esta parte oscura que está acá. Si me hago entender que es el conductor. Ese material se caracteriza porque posee una densidad superficial de carga libre, esa región. Entonces, si ese material posee una densidad de carga libre, significa que esta superficie cerrada está encerrando una cierta cantidad de carga libre, que es esta que está aquí. ¿Sí me entienden, muchachos, qué carga libre es la que está encerrando la superficie gaussiana? Muchachos, ¿entendieron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, cuando yo calculo la carga libre encerrada por la superficie gaussiana, la voy a tener que calcular así. La carga libre, entonces, termina siendo igual. Escrita en términos de la densidad superficial de carga, se escribirá así. Integral de A por la densidad superficial de carga. ¿Me entienden eso, muchachos? ¿Por qué escribo la densidad de la carga libre encerrada por la superficie gaussiana de esa manera? ¿Sí lo entendieron? Muchachos, ¿me entendieron? Sí, profe. Muy bien, por favor observen otra vez el análisis acá. Voy a borrar esto aquí para que ustedes se den cuenta de algo. Muy bien, entonces, la densidad superficial de carga libre también depende del punto. De este punto, también depende del punto. El valor de la densidad superficial de carga libre acá va a ser diferente que acá, porque son puntos distintos. Si ustedes miran dentro de la superficie gaussiana, este punto que está acá también será distinto a este punto que está acá. ¿Sí estamos entendidos? ¿Sí? O sea, la densidad de carga libre en este punto es distinta a la densidad de carga libre en este punto en principio porque son puntos diferentes. Pero como yo estoy afirmando de que el área A, ¿sí?, es muy pequeña, entonces este punto que ustedes identifican como X1 y este punto con X2, en este límite, otra vez, de A muy pequeña, pues simplemente pueden decir lo siguiente, que la densidad superficial de carga libre en sigma, en el punto 1 es aproximadamente igual a la densidad superficial de carga en sigma 2, en el punto X2. ¿Me entienden este otro resultado? Sí, profe. Entonces, bajo esa consideración, entonces ustedes llegan a lo siguiente, que esta integral que está aquí, esa integral que está acá, entonces en ese límite pues se reduce simplemente a esto que está acá. La densidad superficial de carga multiplicado por la integral de área. Y esa integral de área pues fácilmente nuevamente concuerdan de que vale A. ¿Está de acuerdo, muchachos, cómo llega este resultado aquí? ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta con ese análisis que he hecho hasta ahora? No, señor. Muy bien. Entonces, ahora ya puedo juntar absolutamente todo en la ley de Gauss, de manera que esta versión que ustedes tenían en la ley de Gauss, pues simplemente se escribe así. El lado izquierdo es esto que está acá, en tanto que el lado derecho, pues simplemente es esto. Esto viene a ser la carga libre. En primer lugar, las áreas son iguales y en principio arbitrarias de tal manera que yo puedo cancelarlas, de tal manera que yo llego a este resultado que está acá. Una pregunta, por favor, quiero que piensen un poco. Miren, no olviden que ustedes tienen aquí D2 menos D1, ¿sí o no? Lo que ustedes tienen en el corchete cuadrado es un campo vectorial. Cuando ustedes multiplican ese campo vectorial por el vector normal, ¿qué es lo que están calculando? ¿Cómo interpretamos ese producto? ¿Cómo lo entenderían, muchachos? ¿Alguien tiene una idea de cómo yo lo podría interpretar? Pensando en lo que nosotros aprendimos cuando hablamos de condiciones de frontera en el vacío. ¿Se acuerdan cómo es que interpretábamos el producto de un campo vectorial multiplicado escalarmente por la normal a la superficie? ¿Cómo es que lo identificamos? ¿Cómo lo llamábamos? ¿Se acuerdan? Eso es lo que nosotros llamamos como la componente normal de ese campo vectorial. Sí, o sea, lo que yo estoy calculando aquí del lado izquierdo es la componente normal del campo vectorial de 2 menos de 1.
Si ustedes multiplican este producto normal, este producto escalar con la normal por cada uno de estos vectores que están acá, ustedes dicen lo siguiente, que la componente normal del campo de desplazamiento eléctrico de su 2 menos la componente normal del campo de desplazamiento eléctrico de su 1, pues simplemente dice que es igual a la densidad superficial de carga libre que existe en la interfase que separa los dos medios materiales dieléctricos. ¿Sí me entienden la interpretación que yo le hago a esa ecuación, muchachos? ¿Está entendido lo que está diciendo esa ecuación? Sí, profe. ¿Sí me entienden, Fernanda, Juan Felipe, Julio? ¿Sí me comprendió? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces la ecuación dice, además de eso me está diciendo lo siguiente, me dice que las componentes normales de esos vectores de desplazamiento eléctrico no es continua. Y la discontinuidad en esas componentes normales se da debido a la presencia de la carga libre que existe en la interfase que separa los dos medios materiales. Ahora, si ustedes consideran un caso particular, ¿cuál? De que dicha interfase no posee carga libre, pues creo que fácilmente ustedes pueden llegar a la conclusión de que la ecuación 40 pues simplemente se reduce a esta relación que está acá. ¿Sí estarían de acuerdo con esa relación 31 en el caso de que no tengan carga libre en la interfase que separa los dos medios materiales? ¿Sí se dan cuenta cómo paso de una ecuación a la otra? Sí, profe. ¿Sí estamos entendidos? Entonces, ahora la ecuación 31 me dice que las componentes normales de los vectores de desplazamiento eléctrica son continuas. Esa va a ser la primera condición de frontera que yo voy a tener que considerar cuando estudie el comportamiento de los vectores de campo cuando pasan de un medio material dieléctrico a otra, de un medio material dieléctrico caracterizado por unas ciertas propiedades a otro medio material dieléctrico de propiedades diferentes. ¿Entendido ese primer resultado, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, inquietud o algo que necesite ser aclarado antes de continuar? ¿No hay preguntas, muchachos? No, profe. No, muy bien. Por favor, entonces continuemos. Bueno, esa es la primera ecuación. Por favor, quiero que las tengan presentes esas dos ecuaciones. La primera, sí, pensando que yo tengo carga libre en la interfase, y la segunda, pues si no tengo carga libre, como un caso particular de la primera. Bien, veamos la otra condición de frontera. ¿Sí? Bueno, y acá vamos a analizar, por ejemplo, un caso particular que yo creo que ustedes fácilmente lo pueden entender. Imaginen que ustedes tienen un medio conductor, ¿sí? Imaginen lo siguiente. Consideren el caso de que la interfase va a ser entre un conductor, que va a ser el medio 1 entonces se va a caracterizar por un conductor, ¿sí? Y el medio 2 se caracteriza por el vacío. ¿Sí estamos entendidos? Entonces imaginen este dibujito que está acá, este dibujito. Entonces imaginen que la parte de abajo es un conductor y la parte de arriba es el vacío. Esto me va a permitir llegar a un resultado que nosotros conocíamos anteriormente. ¿Sí me entienden el caso particular que estoy analizando, muchachos? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, vamos a ver entonces si consiguen observar lo siguiente. ¿Sí? Creo que fácilmente ustedes entienden que tanto en el vacío como en el conductor la polarización es cero. ¿Sí entienden eso, muchachos? ¿Sí entienden por qué yo afirmo que la polarización es cero tanto en la región 1 como en la región 2 para este caso particular? Sí, no, porque recuerden que la polarización se da si yo tengo material dieléctrico, ¿no? Y en ese caso yo tengo un conductor y el vacío, por lo tanto no tendría polarización. Como tal, entonces, este vector de polarización es nula. Ahora, no olviden que nosotros conocemos la siguiente relación entre los tres vectores de campo que tengo en medios materiales. La voy a escribir aquí para que ustedes la tengan presente. Entonces, yo sé que la relación entre los tres vectores de campo es la siguiente. El vector de desplazamiento eléctrico es igual ¿a quién? Al vector de polarización, a esta ecuación como está aquí. El vector de polarización más la permitividad del vacío multiplicado por el campo eléctrico. ¿Sí recuerdan esta relación general, sí o no? ¿Sí la consiguen recordar, muchachos, que esa la probamos la clase pasada? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como yo sé que no tengo polarización en ninguno de los dos medios que estoy considerando, pues este término se me cancela y entonces yo puedo llegar a la conclusión de que el vector de desplazamiento eléctrico en el medio 1 y el vector de desplazamiento eléctrico en el medio 2, pues simplemente está relacionado directamente con el campo eléctrico en ese medio. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Hasta aquí, muchachos.
Sí, señor. Y muy bien, ahora sí. Si yo identifico como D1 el vector de desplazamiento eléctrico en el conductor, ¿sí? Y D2 como el vector de desplazamiento eléctrico en el vacío, si quiero que me digan una cosa, ¿cuánto es que vale el campo eléctrico dentro de un conductor? ¿Se acuerdan que eso ustedes como que ya lo tienen presente? ¿Qué pasa con y recuerden que estoy trabajando con el caso estático. ¿Cuánto es que vale el campo eléctrico dentro de un conductor? 0. Muy bien, vale 0, exactamente, vale 0. Por lo tanto, entonces fácilmente me doy cuenta de que si D1 es igual el vector de desplazamiento eléctrico dentro del conductor, ¿sí? Y como yo estoy analizando el campo eléctrico, eso depende del campo eléctrico dentro del conductor, como me dice esta ecuación, entonces fácilmente puedo llegar a la conclusión de que ese término es 0. ¿Concuerdan con eso, muchachos? ¿Sí me entienden por qué yo cancelo ese segundo término? ¿Aló, muchachos? ¿Me escucharon? Sí, profe. ¿Sí me entienden por qué entonces D1, que sería el vector de desplazamiento eléctrico dentro del conductor, se cancelaría? O sea, sería 0. Sí. Sí, profe, de acuerdo. Muy bien, listo. Ahora sí, D2 dijimos que es el vacío, ¿no? Ahora sí, como ya sabemos que no tengo polarización en el vacío, pues entonces entendemos que el vector de desplazamiento eléctrico en el vacío, pues simplemente va a ser la permitividad del vacío multiplicado por el campo eléctrico en el vacío. O sea, este D2 de aquí es diferente de 0, de tal manera que esta ecuación de continuidad, ¿sí?, de los vectores de desplazamiento eléctrico, para ese caso particular que estoy analizando, pues simplemente se reduce a esta ecuación. Y de aquí fácilmente entonces llegan a un resultado que ustedes conocen muy bien. El vector de campo eléctrico entonces en la proximidad de un conductor en equilibrio electrostático pues simplemente va a ser igual. El vector de campo eléctrico multiplicado por la componente normal va a ser igual a sigma sobre epsilon sub 0. Este es un resultado que ustedes creo que conocen muy bien. Sí, o sea, en la proximidad del conductor el vector de campo eléctrico siempre tiene la característica de ser normal a la superficie. ¿Sí? Y ese campo eléctrico es proporcional a la densidad superficial de carga libre que existe en esa superficie del conductor. ¿Me entienden ese resultado, muchachos, que acabamos de derivar, usando una condición de frontera bastante general? Sí, señor. Sí, preguntas. Edward, Damaris, Juan Felipe, Keiter, Lorena, ¿me entendieron? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señor. ¿No hay preguntas? Ok, muy bien, listo. Entonces, vamos a analizar la otra, bueno, esta otra ecuación, por favor, quiero que la tengan muy en cuenta. Sí, esta ecuación que está acá, la ecuación 32, esta de aquí, por favor, quiero que la tengan en cuenta. Esta ecuación, ¿de dónde sale? Quiero que me digan, muchachos, ¿de dónde sale esta ecuación? ¿De dónde creen que sale? ¿De dónde creen que sale? Porque esa ecuación es muy importante. Miren, hasta aquí, miren, si ustedes miran esta ecuación, miren esta ecuación otra vez, mírenla esta ecuación. Esta ecuación, así como está escrita, se ha deducido de la ley de Gauss, ¿sí o no? Solo que no olviden que la ley de Gauss para medios materiales está definida directamente en términos del vector de desplazamiento eléctrico. ¿Estamos entendidos hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, por favor recuerden que como yo estoy afirmando de que los dos medios materiales se caracterizan por una cierta permitividad, yo conozco una relación entre el vector de desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico, ¿no? Ustedes muy bien saben entonces que se va a cumplir esto que está acá, que el vector de desplazamiento eléctrico entonces va a ser proporcional a la permitividad del material multiplicado por el campo eléctrico. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? ¿Sí están de acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien, una pregunta, a ver si ustedes han estado atentos con lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Qué tipo de medios materiales caracterizan esa ecuación? Homogéneos y lineales. Lineales homogéneos, bueno, aquí serían lineales e isótropos, ¿no? Si ustedes tienen materiales lineales e isótropos, entonces están caracterizados por esa ecuación. Pero si además el material es homogéneo, ustedes saben que esa ecuación también los caracteriza, solamente que eso identifica a esta cantidad que está acá como siendo estrictamente una constante, que depende de las propiedades del material. Entonces, en el caso de medios materiales lineales, homogéneos, isótropos, esta ecuación se va a cumplir. ¿De acuerdo, muchachos, con esto? ¿Sí me entienden?
¿Me entendieron? De acuerdo, profe. Muy bien, entonces, si ustedes utilizan esta ecuación, fácilmente ustedes pueden darse cuenta de que esta ecuación que relaciona la componente normal del vector de desplazamiento eléctrico en términos del campo eléctrico, pues se va a escribir así. Ahora sí se dan cuenta, muchachos, cómo llegó a la ecuación 32. ¿Me entendieron, muchachos? ¿Está claro ese resultado? Sí, profe. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? ¿Sí? Bueno, esta entonces va a ser la primera condición de frontera. Por favor, quiero que la tengan presente porque ahora voy a resolver un problema donde voy a tener que analizar esa condición de frontera. Muy bien, la segunda condición de frontera tiene que ver exactamente con esta ecuación que está acá. Con esta característica que tiene el campo eléctrico de ser un campo irrotacional, recuerden que el campo eléctrico, dado el hecho de que se pueda escribir en términos de un potencial, caracteriza que dicho campo eléctrico satisfaga la condición de que su rotor vale cero. Solamente que nosotros muy bien sabemos, y ustedes lo mostraron, que esta ecuación es equivalente a esta ecuación que está acá. Sí, o sea, las dos ecuaciones son equivalentes, solo que una en forma diferencial y la otra en forma integral. Solo que esa versión, ¿sí?, integral de que satisface el campo eléctrico, entonces es lo que nosotros entendemos como la circulación del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada. Desen cuenta de que este producto escalar, así como yo lo estoy midiendo, está identificando la componente tangencial del campo eléctrico. ¿Sí me entienden, muchachos, por qué componente tangencial? ¿Saben por qué es componente tangencial? Porque va justamente alrededor de la trayectoria. Exactamente. Este diferencial que está acá es un diferencial que identifica un vector normal, perdón, un vector diferencial infinitesimal tangente a la trayectoria C en un punto, ¿no? Por eso es que estoy haciendo referencia aquí como a la componente tangencial del campo eléctrico. Muy bien, entonces ahora ya esta condición de frontera hacía referencia a la componente normal y ahora esta ecuación que está acá va a permitir hacer un análisis de la componente tangencial de ese campo eléctrico. Entonces, ¿cómo voy a hacer el análisis? Otra vez, voy a considerar la misma interfase que separa los dos medios materiales, solo que ahora esta ecuación diferencial hace referencia al campo eléctrico, entonces voy a decir que la región 2 que está arriba está caracterizado por este valor de campo eléctrico, la región 1 que está abajo está caracterizado por este valor de campo eléctrico. Lo que voy a hacer es simplemente definir una trayectoria cerrada y voy a calcular la circulación de campo eléctrico a lo largo de esa trayectoria cerrada. No olviden que esta ecuación, así como está definida, identifica que esa circulación es independiente de la trayectoria cerrada. Es por ello que voy a escoger una trayectoria cerrada bastante conveniente. Como tal, entonces voy a escoger esta trayectoria que está aquí. ¿Sí? Entonces va a ser la trayectoria que define un cuadrado, ¿sí me entiende? De lados, aquí los lados son AB, BC, CD y DC. DA, perdón. Entonces, el lado CD se encuentra en la región 2, el lado AB se encuentra en la región 1, solo que los lados BC y AB se encuentran una parte en la región 1 y como en la región 2. ¿Me entienden esa trayectoria, muchachos, que estoy considerando? ¿La entendieron, muchachos, ahora? Sí, profe. Muy bien. Por favor, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente calcular del lado izquierdo la circulación a lo largo de esa trayectoria cerrada C, y entonces voy a escribir esta ecuación que está acá arriba, esta ecuación la voy a escribir así. Entonces, 0 es igual a la circulación del campo eléctrico a lo largo de la trayectoria que estoy asumiendo, y esa trayectoria cerrada pues la voy a dividir en 4 trayectorias abiertas. La trayectoria AB, como dijimos, es esta que está acá, AB la que está acá abajo. La trayectoria BC, esa trayectoria BC es la que va de la región 1 a la región 2. La trayectoria CD, la circulación a lo largo de la trayectoria CD, esa trayectoria CD está en la región 2, más una circulación a lo largo de la trayectoria, o una integral de trayectoria a lo largo de la trayectoria DA, que es una trayectoria que va de la región 2 a la región 1. ¿Sí? Así voy a partir entonces esa circulación a lo largo de la trayectoria C.
Sí, como 4 integrales de trayectoria. Pero no olviden que como la trayectoria AB está estrictamente en la región 1, lo que estaría calculando simplemente, o lo que debo considerar, es simplemente el campo en esa región, que es E1. En tanto que la trayectoria CD está estrictamente en la región 2, por lo tanto el campo a considerar va a ser el campo E2. Pero las dos trayectorias BC y DA involucran tanto la región 1 como la región 2, de manera que no necesariamente voy a especificar qué campo es el que voy a considerar en esas dos integrales de trayectoria. ¿Me entienden, muchachos, cómo llegué a este resultado que está descrito por toda esta ecuación que está acá? ¿Sí me entendieron, muchachos, hasta acá? ¿Me comprendieron? Sí, profe. Keiter, Lorena, Fernández, ¿está claro hasta aquí? ¿Sí me entienden? ¿Entendido? ¿Preguntas? Ok, bien. Como les dije, como mi interés es analizar el comportamiento de los vectores de campo eléctrico en puntos muy próximos a la frontera, pues nuevamente voy a tomar el límite que tomamos anteriormente en el caso de la superficie cerrada. Pues la longitud de la trayectoria CD y DA, pues simplemente la estoy identificando como L, y ahora voy a aproximar simplemente a que esta L tienda a 0. Sí, o sea, voy a aproximar la trayectoria CD y la trayectoria AB a la frontera, que separa los dos medios materiales dieléctricos. ¿Sí me entienden el límite, muchachos? ¿Sí estamos claros? ¿Entendido? Sí, profe. Muy bien, entonces en ese límite fácilmente se dan cuenta de que las contribuciones de esta integral es nula y la contribución de esta integral es nula. De tal manera que solamente esa circulación se va a limitar a calcular las dos otras integrales. La integral que involucra la región 1, AB, y la integral que involucra la región 2, CD. O sea, yo puedo aproximar en ese caso simplemente a este resultado que está acá. ¿Sí me entienden, muchachos, cómo llego a este primer resultado? Ok, hasta acá. Sí, profe. Todos muy bien. Por favor, desen cuenta, creo que fácilmente se dan cuenta de que este vector que está aquí, DL, este vector que está aquí, DL, si me hago entender, que identifica un vector tangente a la trayectoria AB y CD, que fácilmente ustedes los pueden dibujar así, ¿no? En el caso de la trayectoria CD va a ser dibujado así. Esto va a ser DL y en la trayectoria AB va a ser una cosa así, ¿no? Si se dan cuenta, esos son los vectores tangentes. ¿Están entendidos aquí, muchachos? Esos serían los vectores tangentes, DL y DL acá. ¿Entendido? ¿Sí me comprenden eso? Sí, profe. Muy bien. Desen cuenta de que las integrales de trayectoria que tengo acá son integrales de trayectoria de campo eléctrico E1 a través de la trayectoria AB y integral de trayectoria de campo E2 a través de la trayectoria CD. O sea, en principio, ustedes muy bien saben que los campos eléctricos también son funciones del punto, de tal manera que como este punto que está acá es diferente a este punto que está acá, sí, el valor del campo eléctrico en este punto y en este punto es distinto. Pero si ahora aproximo que la longitud de la trayectoria BC es pequeña, entonces los puntos, este punto y este punto están muy próximos uno del otro. De tal manera que yo puedo considerar que el valor del campo eléctrico en esa aproximación es el mismo, tanto en este punto que está acá como en este punto que está aquí. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, muchachos? Es el análisis similar a lo que teníamos anteriormente. ¿Me comprenden? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en ese caso, lo que estoy diciendo es que el valor del campo eléctrico E sub 2 es aproximadamente uniforme a lo largo de los puntos que define la trayectoria CD y de la misma manera, el vector de campo eléctrico E1 es aproximadamente uniforme a lo largo de los puntos que define la trayectoria AB. O sea, en otras palabras, matemáticamente yo escribo lo siguiente, que este resultado que está acá, este resultado que está definido por esta expresión, pues se va a reducir a este resultado que está acá abajo. ¿Me entienden, muchachos, entonces cómo llego a esta expresión que está aquí?
¿Sí me entienden? ¿Sí me entendieron, muchachos? Sí, profe. Muy bien, entonces, ahora sí, creo que fácilmente podemos evaluar esta integral de trayectoria. Pues esta integral de trayectoria, pues simplemente me define esta integral de trayectoria dl. De la trayectoria AB, pues simplemente la voy a identificar como el vector L1. Y la integral de trayectoria CD de dl a través de CD, pues simplemente L2. ¿Qué significa L1? L1, pues es el vector que va desde A hasta B, y L2 es el vector que va desde C hasta D. ¿Sí concuerdan con eso, muchachos? ¿Sí estarían de acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien, pero no olviden que en el límite cuando L tiende a 0 y ustedes aproximen la trayectoria CD a la trayectoria AB y a la frontera, pues fácilmente se dan cuenta de que los dos vectores son paralelos, ¿no? Solo que en direcciones opuestas, o sea, en otras palabras, fácilmente pueden concluir de que L2 es igual a menos L1 y fácilmente yo puedo definir que esos dos vectores simplemente van a ser iguales a un vector L. ¿Cómo interpreto este vector L? Pues simplemente el vector L lo puedo dibujar como siendo un vector paralelo a los vectores L1 y L2, solamente que orientado así. O sea, este va a ser el vector L, este va a ser el vector L, y tiene la característica de ser un vector tangente a la superficie. ¿Sí me entendieron qué significa el vector L que acabo de introducir abajo? Sí, profe. Muy bien, preguntas hasta aquí. Julio, Keiter, Lorena, Víctor, Edward, Fernanda. ¿Hay alguna pregunta, Damaris? ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? No por ahora, profe. Muy bien, entonces creo que fácilmente ustedes llegan a la siguiente conclusión. De esta ecuación, entonces simplemente reduciré a esto. Dicen que 0 es igual a E2, al vector E2 menos E1 punto L, o en otras palabras, E2 punto L menos E1 punto L. ¿Qué identifica este producto escalar ahora? Este producto escalar identifica que el lado izquierdo es la componente tangencial del campo eléctrico SU2, en tanto que el lado derecho es la componente tangencial del campo eléctrico E1. O sea, esta ecuación, en otras palabras, me está diciendo que las componentes tangenciales de los campos eléctricos son siempre continuas en la interfase que separa los dos medios. Esas componentes tangenciales son independientes de si existe o no distribución de carga en esa interfase. ¿Sí me entienden ahora esa condición de frontera, muchachos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, en resumen, tenemos dos condiciones de frontera. La primera, esta inicialmente que tenía acá, esta que está acá. Entonces, esta ecuación que está acá inicialmente se cumple siempre y cuando ustedes no tengan distribuciones de carga en la interfase que separa los dos medios materiales. ¿Estamos entendidos? Entonces, si no tienen distribuciones de carga, esa ecuación dice que la componente normal, ¿sí? Normal de los vectores de campo eléctrico, ¿sí? Son continuas, las componentes normales. ¿Sí? En tanto que esta ecuación de acá hace referencia a las componentes normales de los vectores de desplazamiento eléctrico. Des en cuenta que las dos condiciones son válidas si no tienen distribuciones de carga. En el caso de tener distribución de carga, entonces van a tener que trabajar con la ecuación 30. Esta es la versión más general de los componentes normales de los vectores de campo eléctrico o de desplazamiento eléctrico, de ahí también. Pero sí, o en el caso de componentes tangenciales, pues la versión más general es dada por esta ecuación. O sea, este resultado que está acá es independiente de que tengan o no tengan distribución de carga en la frontera. Sus componentes tangenciales de los campos eléctricos siempre va a ser continuo. En pocas palabras, a eso se resume las dos condiciones de frontera. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿O alguna inquietud? Antes de hacer algún ejemplo para que ustedes de pronto consigan mejorar un poco la comprensión de ese resultado. No, señor. No.
Ok, muy bien. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. Dice, dos medios dieléctricos de constantes dieléctricas, recuerden, constantes dieléctricas, capa 1 y capa 2, están separados por una interfase plana que no posee carga libre. Esta es la parte importante que quiero que la tengan en cuenta. No posee carga libre. Encontrar la relación entre los ángulos θ1 y θ2 formados entre los vectores de desplazamiento eléctrico de cada medio con la normal de la interfase. Entonces, encontrar la relación entre los ángulos θ1 y θ2 formados entre los vectores de desplazamiento eléctrico de cada medio con la normal de la interfase. ¿Me entienden? Bien, entonces el dibujo es este. Acá tengo un dibujo. Sí, este dibujo espero que lo consigan dar para visualizar. Esta es la interfase. Esto que está acá es la interfase. Si la voy a aclarar otra vez aquí. Esta es la interfase. Si me hago entender, esta es la interfase que separa los dos medios materiales. Acá tengo el medio material 2. Acá está el medio material 2. Perdón, este es el medio material 2. Y esto de acá abajo es el medio material 1. ¿Entendido, muchachos, acá? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Bien, el ejemplo les dice de que no existe carga libre en la interfase que separa los dos medios materiales. Eso quiere decir que la densidad superficial de carga que en principio yo necesito identificar, pues esta densidad de carga para este problema vale 0. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, señor. Muy bien, esta línea punteada que está acá, esa línea punteada que estoy dibujando ahí, entonces la voy a utilizar para definir la normal que separa los dos medios materiales dieléctricos. ¿Sí me hago entender hasta acá? Entonces ya tengo la interfase y ya he dibujado y caracterizado la normal a la interfase que separa los dos medios materiales dieléctricos. Entonces, en la región 2 voy a tener un vector de desplazamiento eléctrico, este vector que está acá. Es el vector de desplazamiento eléctrico en la región 2. Y en la región 1 tengo otro vector de desplazamiento eléctrico que la voy a dibujar así. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está claro los dos vectores de desplazamiento eléctrico? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Muy bien. Yo voy a denotar como θ1 el ángulo formado entre el vector de desplazamiento eléctrico en la región 1 con la normal y θ2 el ángulo formado entre el vector de desplazamiento eléctrico de su2 con la normal. ¿Están entendidos los ángulos? ¿Sí me comprenden? Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, pensando en ello, quiero que se den cuenta en lo siguiente. En forma general, las condiciones de frontera se definen así. Esta primera ecuación está asociada a la componente normal del vector de desplazamiento eléctrico. Esta ecuación que está acá está haciendo referencia a la componente tangencial del vector de campo eléctrico. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí, yo he dibujado el problema de esa manera, solo que ahora voy a escoger un sistema de coordenadas para poder aclarar mejor mis ideas. Entonces, voy a suponer que esta interfase que separa los dos medios materiales coincide exactamente con el plano XY. De tal manera que la normal a la interfase que separa los dos medios materiales, pues simplemente va a ser el eje Z. ¿Está entendido? Entonces voy a denotar esto que está acá como siendo el plano XY. Esto va a ser el plano XY, en tanto que esto va a ser el eje Z. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí me entendieron cómo escogí los ejes coordenados y su orientación? Sí, profe. Muy bien, entonces esto de acá va a ser el eje X positivo y como consecuencia de esta consideración de los ejes coordenados, pues fácilmente yo identifico lo siguiente, que el vector normal a la interfase que separa los dos medios materiales lo identifico con el vector unitario K. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí estamos entendidos? Sí, profe. Muy bien. Ahora necesito identificar quién es el vector tangente. Como ustedes se dan cuenta, el plano o la interfase que separa los dos medios materiales es el plano XY. Entonces, en ese plano ustedes tendrían dos vectores tangentes. ¿Cuáles son los vectores tangentes? Pues los dos vectores tangentes que ustedes tendrían serían el vector unitario Y y el vector unitario J. ¿Entendidos sus vectores tangentes, muchachos?
¿Me comprenden? Sí, señor. ¿Sí estamos claros? Ok, muy bien. Como el problema me dice que yo no tengo distribución de carga libre en la superficie, pues simplemente esto es igual a cero, de tal manera que la primera ecuación se escribirá así, miren, esto que está acá. D2 menos D1 multiplicado escalarmente por el vector unitario K va a ser igual a cero, de tal manera que yo escribo esta ecuación que está acá, la voy a escribir así. D2Z, que es la componente Z del vector de desplazamiento eléctrico en la reacción 2, menos D1Z, que es la componente Z del vector de desplazamiento eléctrico en la reacción 1, va a ser igual a cero. ¿Me entendieron, muchachos, cómo llegué a esta ecuación, a esta primera ecuación? ¿Sí me entienden? Sí, señor. Muy bien, en tanto que esta ecuación que está acá, que relaciona las componentes tangenciales, teniendo en cuenta que yo tengo dos vectores unitarios, y J, pues simplemente la voy a denotar así. E2T, que hace referencia a su componente tangencial del campo eléctrico en el medio 2, menos E1T, va a ser igual a cero. ¿Entendido, muchachos, acá? ¿Todos me comprendieron estas dos ecuaciones? Sí, profe. Sí, muy bien, listo. Entonces, por favor, pónganle cuidado a lo que voy a hacer. Miren esto, D2Z. D2Z simplemente es la proyección de D2 a lo largo del eje Z. D1Z es la proyección del vector D1 a lo largo del eje Z. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren cómo están escritos los ángulos. Quiero que me digan si es cierto o no es cierto lo que voy a escribir aquí. D2Z, yo lo puedo escribir como siendo D2 coseno teta, 2, y D1Z como siendo D1Z es igual a D1 coseno teta 1. ¿Están de acuerdo con esos dos resultados pensando en este gráfico? ¿Sí será cierto que vale esto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, muy bien. Ahora sí, ¿cómo yo llego a ese resultado que está acá? ¿Cómo yo puedo afirmar que la componente tangencial del campo eléctrico en el medio 2 es simplemente E2 seno de teta 2? ¿Y cómo yo puedo afirmar que la componente tangencial del campo eléctrico en el medio 1 es E1 seno de teta 1? ¿Yo cómo puedo afirmar? Por favor, no olviden esto. El problema me está diciendo que el medio material se caracteriza por una constante dieléctrica, ¿no es verdad? Una constante dieléctrica, esa constante dieléctrica. ¿Se acuerdan, muchachos? Es lo que caracteriza a los dos medios materiales. No olviden que esa constante dieléctrica se define así, ¿no? Como la permitividad de un medio material sobre la permitividad del vacío. ¿Están de acuerdo con ese resultado? ¿Sí recuerdan cómo yo definí esa constante dieléctrica? Sí, profe. Muy bien, entonces no olviden que si yo tengo una constante dieléctrica significa que yo puedo inmediatamente calcular la permitividad del medio material. Si yo tengo esa permitividad del medio material, en otras palabras me está diciendo que el vector de desplazamiento eléctrico es igual a la permitividad del material multiplicado por ¿quién? Por el campo eléctrico, ¿no es verdad? ¿Sí están de acuerdo? O en otras palabras, yo puedo decir esto así. Yo puedo decir que esto va a ser igual a epsilon sub 0 por la constante dieléctrica por el campo eléctrico. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí estarían Sí, de profe. acuerdo? Sí, señor. O sea, en otras palabras, estoy afirmando que el vector de desplazamiento eléctrico es paralelo al vector de campo eléctrico. ¿Concuerdan con eso? ¿Sí me entienden, muchachos? Sí. Sí, O sea, profe. en otras palabras, yo estoy diciendo que en la misma dirección que está apuntando los vectores de desplazamiento eléctrico, también está apuntando los campos eléctricos. Por lo tanto, entonces creo que fácilmente entenderán, pensando que la dirección del campo eléctrico de E sub 2 está en la misma dirección de E sub 2, entonces la componente tangencial simplemente es la proyección de este vector sobre el eje, sobre el plano XY. Y esa proyección está dada por el seno de teta 2. En tanto que la proyección del campo eléctrico, que está en la misma dirección de D1, simplemente está definida a lo largo de este plano XY, pues simplemente está definida en términos de seno de teta 1. Por eso es que aparecen estas dos ecuaciones que están acá. Tanto esta que está acá, como esta ecuación de aquí, como esta ecuación que está acá. ¿Sí me entendieron entonces cómo salieron esas ecuaciones? Sí, profe. Preguntas, muchachos, ¿alguien tiene alguna inquietud hasta ahí? ¿Hay preguntas? No por ahora, profe. Muy bien, entonces, como afirmamos de que el vector de desplazamiento eléctrico es igual a la permitividad del material por el campo eléctrico, entonces yo puedo escribir las dos primeras ecuaciones para las componentes normales del campo eléctrico, pues simplemente así. D2Z es igual a epsilon 2 E2 por coseno teta, en tanto que D1Z es igual a epsilon 1
E1 por coseno de teta 1. ¿De acuerdo? O sea, en pocas palabras, yo tengo el siguiente sistema de ecuaciones. En términos de las componentes tangenciales, para las componentes tangenciales tengo estas ecuaciones. En tanto que para las componentes normales tengo estas ecuaciones que están acá. ¿Sí he entendido, muchachos, cuáles son las ecuaciones que tiene mi problema? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien, entonces quiero que miremos el enunciado. Miren el enunciado. El enunciado dice lo siguiente. Los medios materiales se caracterizan por estas constantes dieléctricas, que están acá. El problema me dice lo siguiente, encontrar la relación entre los ángulos teta 1 y teta 2 formados entre los vectores de desplazamiento eléctrico de cada medio material con la interfase. Entonces, por favor, les voy a dejar pensar unos minutos y quiero que me digan, a partir de estas ecuaciones que están aquí, quiero que encuentren una relación entre los ángulos teta 2 y teta 1, pensando que los medios materiales se caracterizan por constantes dieléctricas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me entienden lo que me está pidiendo el problema? Sí, profe. Muy bien, entonces les voy a dar unos 5 minuticos para que piensen ustedes, ¿cómo creen que debería ser esa relación? A ver, piénsenlo en un minuto, unos minutos, por favor. La relación es que tangente de teta 1 es igual a K2 sobre K1 tangente de teta 2. Tiene que ver con eso. Todos llegan a esa relación, muchachos. Todos consiguen llegar a una relación parecida a la que dice su compañero. ¿Qué me dice Damaris, Fernanda, Juan Felipe? A ver, sigan pensando unos minutos y ahora lo escribimos la relación de una manera muy parecida a la que dijo su compañero. A ver, ok, muchachos, miren lo siguiente. Quiero que me digan si de las dos ecuaciones yo podría encontrar esta relación, esta que está aquí. ¿Estarían de acuerdo con esta relación? Sí, profe. Muy bien, si ustedes encuentran esa relación, pues fácilmente pueden cancelar esto que está acá, estos dos términos. Sí, o sea, el resultado termina siendo independiente del campo eléctrico en la región 2. Puedo cancelar esto, lo que me dice que tampoco dependería del campo eléctrico en la región 1. Y fácilmente llegan a esto, ¿no? 1 sobre 2 seno de teta sobre coseno, pues simplemente es tangente, por lo tanto encontrarán esta expresión hasta aquí. ¿Sí entendido, cierto? Ahora, como mencionábamos anteriormente, la constante dieléctrica se define como la permitividad del material sobre la del vacío, o sea, en otras palabras, la permitividad del material es epsilon sub 0, el valor de la constante dieléctrica. De tal manera entonces que ustedes obtendrían de la ecuación que tengo acá arriba esta expresión. Y de acá lo que hacen simplemente es cancelar epsilon sub 0 y llegan a esta versión, que tangente de teta 2 simplemente es la relación entre las constantes dieléctricas de los medios materiales por multiplicado por tangente de teta 1. ¿Entendido, muchachos, eso? ¿Sí estarían de acuerdo con esa relación entre los ángulos? Sí, profe. Sí, ¿preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la manera como se dedujo esa expresión? ¿No hay preguntas, muchachos? Muy bien, listo. Ahora sí, acá les dejo unos dos pequeños problemas. Tienen que ver con este figurita. Tiene el análisis muy parecido que con aquellos ejercicios, que con el ejercicio que acabamos de hacer. Sí, entonces le recomendaría entonces que también lo comiencen a resolver, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hablar de lo siguiente, ¿qué es la energía electrostática de un sistema en presencia de un material dieléctrico? Sí, nosotros ya estudiamos cómo sería la energía electrostática, por ejemplo, de una distribución de cargas continuas, o cómo sería la energía electrostática, por ejemplo, de una distribución de carga. ¿Listo? Vamos, ahora lo que voy a ver es cómo sería la energía electrostática cuando yo tengo una cierta distribución de carga. Sí, solamente que en este caso no vamos a tener vacío, sino la presencia de un medio material. ¿Entendido, muchachos, acá? ¿Sí me entienden, muchachos, qué es lo que pretendo hacer? Aló, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Muy bien, el análisis es exactamente el mismo que hicimos con el vacío, va a ser exactamente lo mismo.
Sí, entonces recuerden, por ejemplo, cuando yo trabajaba un sistema de n cargas puntuales, Q1, Q2, Qn, y esas cargas puntuales estaban caracterizadas por estos vectores de posición x1, x2, x3, xn. Nosotros habíamos mostrado que la energía electrostática de esa configuración pues simplemente es esto que estaba acá. ¿Sí recuerdan este resultado, muchachos, que estoy indicando aquí? Esa es la energía electrostática de este sistema de cargas puntuales. Pero si yo tengo una distribución de cargas continuas, pues necesariamente yo lo que hago es generalizar esta ecuación. Generalizo de tal manera que cambiaría la sumatoria simplemente por suma infinitesimal de cargas continuas, que en este caso yo lo entiendo como si fuera una integral, de tal manera que esa generalización pues simplemente yo la expresaría de esta manera que está acá. ¿Entendido, muchachos? ¿Sí estamos claros? ¿Sí me entienden entonces cómo pasaría de la ecuación 34 a esta expresión que tengo acá? ¿Cómo lo puedo entender? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, listo. Pero no olviden que dependiendo de la distribución de carga, ustedes pueden reescribir la carga de Q en términos de la densidad, ¿no? ¿Sí? O una densidad volumétrica, o una densidad superficial, o una densidad lineal, ¿no? Pero no olviden que independiente del tipo de distribución de carga, pues yo podría asociar a esas distribuciones de carga una densidad volumétrica de carga equivalente. Por ejemplo, en el caso de una carga distribuida a lo largo de un segmento unidimensional o una distribución de carga a lo largo de una superficie, ¿no? O sea, independientemente del tipo de distribución de carga, yo podría asociar a ellas una densidad volumétrica de carga. Entonces, esta relación que está acá, pues simplemente la voy a escribir como esta expresión que está acá. Por favor, quiero que me digan si me entienden por qué yo tengo esa otra identidad. ¿Me entendieron, muchachos? Sí, profe. Sí, todos me comprenden. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien tiene de pronto alguna inquietud o alguna cosa que no esté clara? Víctor, Keiter, Lorena, ¿me comprenden? ¿Sí me entendieron, muchachos? Sí, profe. Muy bien, listo. Ahora sí, ¿yo cómo voy a adaptar esta ecuación cuando tengo medios materiales? Pues lo único que voy a hacer es partir de lo siguiente, de que esta densidad que está aquí, esta densidad que está acá, yo la voy a identificar simplemente con la densidad volumétrica de carga libre. Es lo que voy a hacer. Identificando esa densidad de carga con la densidad de carga libre, pues simplemente voy a usar esta ecuación que está acá. ¿Qué nombre es que recibe esta ecuación? A ver si no se lo olvidaron. Ley de Gauss para dieléctricos. Ley de Gauss para materiales eléctricos. Exactamente, esa es la ley de Gauss para medios materiales dieléctricos. Entonces, identificando la densidad de carga que aparece en la energía electrostática como siendo simplemente la densidad de carga libre, pues entonces voy a utilizar la ley de Gauss en forma diferencial, pero para medios materiales. Y recuerden que esa ley de Gauss está asociada con el vector de desplazamiento eléctrico, de manera que entonces esta ecuación que está acá, que expresa la energía electrostática, pues simplemente se va a escribir como esta cantidad que está acá. ¿Sí me entienden, muchachos, cómo llega esta expresión? ¿Sí me comprendieron? Sí, profe. Por favor, quiero que tengan mucho cuidado entre la interpretación que tengo de esta versión de la energía electrostática y esta versión que yo tengo de la energía electrostática. Miren, esta versión que yo tengo de la energía electrostática está definida como una integral de volumen. Solo que dado el hecho de que aquí aparece específicamente la densidad volumétrica de carga, esa integral de volumen, ¿sí? Se evalúa es sobre el volumen donde está la distribución de carga. ¿Sí me comprenden, muchachos, eso? ¿Sí me entendieron cómo yo interpreto esta primera integral de volumen que está acá? Voy a colocar aquí una B para identificar eso. El volumen de la distribución de carga. Voy a colocar eso así, volumen, pero le voy a colocar una D aquí para hacer referencia al hecho de que es el volumen donde tengo la distribución de carga. Sí, porque si ustedes imaginen que tienen esa distribución de carga así, imaginen que esto representa la distribución de carga, si sumergida en un medio material dieléctrico, entonces relativamente esa integral solamente se limitará
Sí, a esta región que está acá, ¿no? A esta región que está contenida aquí. A esta región que está aquí. ¿Sí me entendieron, muchachos? Es por eso que en esta región es aquí donde yo tengo que la densidad volumétrica de carga es diferente de cero. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuánto es que vale la densidad de carga acá? Fuera de esa región, ¿cuánto es que vale aquí? 0. Exactamente cero. O sea, yo puedo hacer una cosa bastante interesante con esta integral. Yo puedo escribir esta integral, en lugar de solamente limitarme al volumen de la distribución de carga, yo puedo extender la integral sobre todo el espacio. ¿Sí me entienden? O sea, yo puedo extender esa integral sobre todo el espacio fuera de la distribución de carga. ¿Sí me entienden por qué lo puedo hacer? ¿Por qué lo podría hacer? ¿Qué creen que es lo que me garantiza que yo pueda cambiar este volumen para un volumen total? O sea, que involucre absolutamente todo el espacio. ¿Por qué creen que lo podría hacer? ¿Quién tiene una idea? Y la verdad, el análisis es bastante sencillo. ¿Por qué? La carga está localizada. No necesariamente la carga está localizada. Lo que pasa es que si usted cambia el volumen D por todo este volumen, imaginen que el volumen ahora es todo esto que está acá, relativamente lo único que están sumando es un cero, ¿no? Y ustedes saben que en términos de distribución de carga ese cero no les afectaría para nada. ¿Sí me entienden lo que estoy diciéndoles? Muchachos, ¿me entendieron? Sí, señor. ¿Sí estamos claros? Ok, por eso. Entonces, aquí voy a colocar en evidencia este volumen B que está acá, para indicar que ahora estoy integrando sobre todo el espacio. ¿Y cuál es la ventaja de ahora expresar esto sobre todo el espacio? Porque cuando yo estaba aquí, miren, cuando yo consideraba el potencial, este potencial, a pesar de que yo tengo un potencial, tanto dentro de volumen D como fuera, la distribución de carga me limitaba a hacer el cálculo del potencial solamente a aquella región donde tengo el volumen D. Pero en el momento en que yo pase o utilice la ley de Gauss y reescriba la densidad de carga en términos del vector de desplazamiento eléctrico, ahora ese volumen B, que inicialmente era un cero relativamente que le estaba sumando esa integral, ahora ese volumen B sí lo puedo considerar directamente, tanto dentro de la distribución de carga como fuera. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta de que aquí tengo un potencial, ese potencial tengo potencial dentro de volumen D como fuera y un vector de desplazamiento eléctrico. Y ese vector de desplazamiento eléctrico tiene un valor diferente de cero, tanto del volumen D como fuera. Así me hago entender la ventaja que ahora tengo de generalizar a un volumen mucho más general. ¿Sí me entendieron, muchachos, eso? Sí, ¿Me profe. entienden? O sea, este volumen que está acá, entonces ahora tiene la característica de que involucrará toda la región del espacio que contiene potencial y que posee también vector de desplazamiento eléctrico. Esa es la parte importante que quiero que tengan en cuenta. ¿Me entienden, muchachos, hasta acá? ¿Ese análisis está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, miren lo que va a pasar. Voy a usar esta identidad. Quiero que me digan si concuerdan con esta identidad. ¿Será cierta esta identidad? Sí, señor. Muy bien. De esa identidad, pues simplemente voy a despejar esta expresión. El potencial multiplicado por la divergencia del vector de desplazamiento eléctrico, pues simplemente va a ser igual a la divergencia del producto del potencial por el vector de desplazamiento eléctrico menos el gradiente del potencial por el vector de desplazamiento eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Muy bien. Ese resultado lo voy a sustituir en esta ecuación que está acá y voy a obtener lo siguiente. Entonces, un medio de la integral en el volumen de la divergencia del potencial por el vector de desplazamiento eléctrico menos el gradiente del potencial multiplicado escalarmente por el vector de desplazamiento eléctrico. Parto la integral, aquí tengo una integral de volumen asociada a la divergencia, esta expresión que está acá, menos este término que está acá. Y si ustedes utilizan ley de Gauss, entonces pueden convertir esta integral de volumen, escrita en términos de la divergencia como esta integral de superficie. Pero ustedes den cuenta de que esta superficie que tengo acá, esta superficie que aparece aquí, va a ser la superficie que limita el volumen B.
donde este volumen B es todo el espacio. Ya no va a ser la superficie que limita el volumen B sub D. ¿Sí me entienden, muchachos, lo que hice? Sí, profe. Muy bien, todos. Ok, muy bien. Ahora sí, miren lo que voy a pensar. Miren, esa integral de superficie depende de qué campos. Depende del potencial y depende del vector de desplazamiento eléctrico. ¿Todos concuerdan con eso, muchachos? ¿Sí me entienden? profe. Muy bien. Sí, señor. Entonces, si ustedes consideran todo el espacio, significa que los puntos asociados a la superficie donde están montados estos diferenciales de área, entonces lo pueden decir que están muy distantes, o sea, en otras palabras, que están en el infinito. De manera que entonces pueden entender de que en el infinito ustedes entienden que las distribuciones de carga tienen un comportamiento localizado. Y como tal, los potenciales son de esta forma. El potencial será de la forma 1 sobre R sobre esos puntos. El vector de desplazamiento eléctrico ya sabemos que es proporcional al campo eléctrico, por lo tanto entiendo que el vector de desplazamiento eléctrico también va a ser proporcional a 1 sobre R cuadrado. ¿Me entienden estas aproximaciones, muchachos? Sí, profe. Como tal, entonces obtienen, miren lo que tienen. Este producto que está acá, que yo lo puedo escribir como siendo R2 de R, o sea, en otras palabras estoy diciendo que estoy tomando el diferencial de área como en coordenadas esféricas. Este producto se puede escribir como R2 de R, el potencial 1 sobre R, el desplazamiento eléctrico como 1 sobre R cuadrado, y esto va a ser del orden de 1 sobre R. ¿Están de acuerdo con este primer resultado? Sí, profe. Sí. Como están diciendo que los puntos están en el infinito, o sea, la coordenada radial correspondiente a los diferenciales de R está en el infinito, pues relativamente me está diciendo que este término va a tender a cero. Y de esa manera es que ustedes entienden por qué en esa aproximación de considerar todo el espacio, esta integral de superficie se me va. ¿Ahora me entendieron por qué me puedo quitar de encima la integral de superficie? Cuando yo considero todo el espacio. Sí, profe. ¿Sí? Preguntas, muchachos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda que surja en ese análisis? ¿O quedó claro? ¿Sí Está quedó claro, claro, profe. muchachos? ¿Todos? Señor. Muy bien. Entonces, hasta ahora se dan cuenta de que el potencial, pues se escribe así, menos un medio de la integral del volumen del gradiente del potencial multiplicado escalarmente por el vector de desplazamiento eléctrico. Ahora, el campo eléctrico es irrotacional y ustedes saben que el campo eléctrico lo escribo como menos el gradiente del potencial, de tal manera entonces que la energía potencial yo la puedo escribir así, un medio de la integral en el volumen de este producto escalar, del vector de campo eléctrico multiplicado escalarmente por el vector de desplazamiento eléctrico. Y es aquí donde ustedes pueden identificar que este término que es acá, un medio del producto escalar de esos dos vectores de campo, es lo que ustedes interpretan como siendo la densidad de energía electrostática. Sí, en presencia de medios materiales. ¿Está entendido, muchachos, cómo llegó a este resultado? ¿Cómo apareció? Sí, profe. Muy bien, preguntas hasta acá. ¿No hay preguntas? No, señor. Muy bien, en el caso de medios materiales lineales, homogéneos e isótropos, ustedes muy bien saben que el vector de desplazamiento eléctrico pues se escribe simplemente como la permitividad por el campo eléctrico, de manera que la densidad de energía pues se expresa así o en otras palabras tiene esta forma. ¿Sí, sí estamos, muchachos, entendidos? ¿Sí está claro hasta aquí, muchachos? Sí, profe. O sea, en pocas palabras, ustedes pueden llegar a la conclusión de que en ese tipo de medios materiales, pues la densidad de la energía electrostática se escribe así. Esto va a ser igual a epsilon sobre 2 integral en el volumen, ¿sí? Del campo eléctrico al cuadrado. ¿Sí? Dese en cuenta de que esta relación, esta ecuación que está acá, esta ecuación, tiene exactamente la misma estructura funcional de la energía electrostática en vacío, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen que es la diferencia entonces? La permitividad eléctrica del Muy medio bien, de... exactamente, muy bien.
Yo tengo que reemplazar la permitividad del vacío por la permitividad del medio material. ¿Entendido, muchachos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sí? Una cosa interesante resulta de esto, miren. Esta ecuación que está aquí, que relaciona la permitividad del material con la permitividad del vacío, me permite establecer lo siguiente: la permitividad del medio material es mayor que la del vacío. Por lo tanto, entonces podemos afirmar que en medio material dieléctrico, el sistema almacena mucha más energía que lo que ocurre con el vacío. ¿Me entendieron esa afirmación? ¿Sí me comprenden eso, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aló, muchachos, ¿me escuchan? Damaris, Edward, Fernanda, Juan Felipe, Julio, Keiter, Lorena, Víctor, ¿me entienden? ¿Preguntas? Sí, profe. De todo bien. Listo, muy bien. Bueno, vamos a tener que dejar aquí porque, bueno, ya no alcanzamos. Ya la próxima clase hacemos un ejemplo de esto, los últimos ejemplos que tienen que ver con medios materiales y eléctricos, y vamos a comenzar con lo que son campos magnéticos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, Sí, profe.